¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día. Muy bien, buenos días a todos. Me alegra que hayan ventilado el ambiente para que esté un poquito más, con menos calor. Sí, y además ahora como está Omicron dando vueltas, necesitamos ventilarlo aún más. Por eso me alegré, me pareció una buena medida justo cuando iban a hablar con un asesor. Bueno, en realidad no lo llamábamos por asesor científico, sino lo llamamos para que usted no extrañe tanto el acento cordobés, doctor. Eso, mira, yo escuchar cordobés en cualquiera de sus expresiones y cualquiera de los subacentos que pueda haber es un placer, así que sí, me tienen acá a disposición. Cuéntenme en qué puedo ayudar. Está bueno que de vez en cuando alguien se coma las heces, ¿verdad? Exactamente. Bueno, doctor, a ver, son varias las cuestiones que quiero plantearle, pero voy a empezar por una muy simple porque la gente lo está pasando ahora, que me escriben de todos lados diciendo no sabe las colas que hay para hisoparse, para hacerse el control. La pregunta es por el conocimiento que ustedes tienen. Hacerse el test de antígeno, hacerse el test PCR, ¿qué garantía le da que el resultado sea correcto? ¿Es muy alta, más o menos? La respuesta categórica a tu pregunta es: el PCR como PCR es una de las pruebas de mayor certeza que podemos tener respecto de detectar si efectivamente estás cursando una infección con virus COVID. Hoy por hoy es una de las pruebas de mayor certeza. Estamos hablando de hacerse el PCR y no hacer el test de antígeno. Ahora, dicho esto, lo que ocurre es que no te da el 100% de seguridad el que te hagas un PCR de que no estés en alguna de las etapas tempranas de adquirir la infección. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés haber estado en contacto porque estuviste en una fiesta masiva, tanto que se enfatiza el fiesta masiva, o estuviste sentado con alguien en un restaurante hablando en el tono típico de un cordobés que habla de un partido de Talleres, que es vehemente. Ya eso alcanzaría para que vos te contagies con esta nueva variante que tiene alta contagiosidad. Si vos te vas a hacer el test al día siguiente o al otro día, tenemos mucho riesgo de que estés en lo que llamamos la ventana negativa y que, siendo que estás con el virus ya en tu cuerpo, todavía el PCR no se manifieste y tengamos un falso negativo. Por eso es que hablamos, y habitualmente, a todo esto voy a repetir cosas que yo sé que todos los cordobeses a esta altura ya han hecho como un diplomado en COVID, ¿no? Todos los cordobeses tienen un diplomado o un máster en COVID, porque hemos vivido 2 años en pandemia. Entonces, este vivir nos ha enseñado de que en realidad lo ideal sería esperar un poco después de tener la certeza de que he tenido el contacto, si estoy no sintomático, porque si estoy sintomático, es decir, si vos estás con síntomas, lo lógico es que te hagas el PCR y que si estás infectado des positivo, y si no lo estás, podría ser otra cosa. Y el otro test, ese que nosotros le decimos vulgarmente test antígeno, ese que es más rápido y más barato, ese es menos seguro, menos garantizable la respuesta que da. A ver, no es que sea... A ver, partamos de la base es que tiene la gran ventaja de que es un test que tiene el resultado más rápido. La gran ventaja del test de antígeno es que la accesibilidad al test es mucho mayor que la de PCR y el resultado se obtiene en menor tiempo. ¿Qué ocurre? Tiene una mayor cantidad de falsos negativos, también tiene una proporción más alta de falsos negativos, lo cual no significa que no sea seguro, ¿está bien? Deja un margen de posibilidades. Si vos, te lo voy a poner en ejemplos prácticos. Si vos te hiciste un test de antígeno, ¿correcto? Y en el momento que te hiciste el test de antígeno te da negativo, y al día siguiente vos empezás con síntomas, tu razonamiento tiene que ser, me hice el test, me dio negativo, no me tengo que quedar tranquilo, lo más probable es que al día siguiente esté desarrollando la enfermedad. Es decir, el test de antígeno, mejor dicho, PCR negativa y test de antígeno negativo no son un blindaje de que vos no desarrolles la enfermedad en los días siguientes o que no manifiestes la enfermedad en los días siguientes. Entendido, doctor. O sea, lo conveniente sería que el test no se haga entonces al día siguiente de que yo creo que pude haberme contagiado con este hincha de Talleres enfervorizado. No, lo lógico... A ver, yo diría que pongamos 3 niveles, ¿no? Pongamos 3 niveles. Obviamente, si vos
sos un tipo criterioso, que el criterio no se compra en la farmacia, con lo cual me encantaría. Vos dijiste, o tenés a tu hijo o a algún familiar que fue a una de estas fiestas masivas, el que él se haga el test al día siguiente, probablemente lo tengamos negativo y eso sea contraproducente, porque él va a salir a decir, yo tengo el PCR negativo y por lo tanto salgo feliz de la vida. Yo lo que diría, incluso una recomendación formal, si vos tenés a un hijo joven o algún familiar joven, al cual por certeza sabés que no se pierde ninguno de estos eventos masivos, ¿está bien? Yo te diría que lo que hay que pedirle a esa persona es que esté muy atenta a dos cosas, muy atenta a cualquier cambio que él perciba en su salud. Yo nunca tengo alergia, pero me siento un poco congestionado, me siento medio raro. Cualquiera de esas cosas hoy, ante la duda, son COVID. Y la segunda cosa que uno tiene que pedirle a esas personas que son más expuestas, que en realidad en Córdoba hoy yo te diría son muchos, no solo los que van a fiestas masivas, que estén muy atentos a su entorno y le pidan a su entorno que si vos te sentís mal o vos tenés dudas, me avises a mí también. Ahora, doctor, ¿y no puede haber mucha sugestión que nos lleve a error? Eso que ya como fuimos a una fiesta y dio positivo a alguien más o menos cercano a esa fiesta, que ya nos empecemos a sugestionar y cualquier cosa nos parezca un resfrío o un dolor de garganta. A ver, todos somos susceptibles de tener estas situaciones y más cuando hemos entrado en estos modos pandémicos, ¿no? El modo pandémico tiene este magma que nos cubre a todos y que te pone en cierta forma un cierto grado de aprehensión o de susceptibilidad, como decís. Yo lo que creo es que, de nuevo, tenemos que aprender, llevamos 2 años con esto, tenemos que aprender a convivir con esto. Tenemos que aprender a ser capaces de discernir perfectamente bien cuando estuve en una fiesta que a todas luces va a salir en la televisión mostrando que estuvimos todos muy amontonados. No hace falta mucho para darse cuenta de eso, ¿está bien? No hace falta mucho para darse cuenta de que estuviste expuesto. Si estuviste expuesto, lo que tenés que tener es una atención permanente a tus síntomas y a tu entorno. Porque vos decidiste exponerte. Yo no te obligué a ir a la fiesta masiva. Y por lo tanto es tu cuidado el que tiene que exacerbarse. Entonces ahí sí, yo casi que te diría que me sentiría más tranquilo si cualquiera de los que va a esa fiesta, que estamos hablando del caso que no se va a dar, porque los que van a esa fiesta al otro día, no sé si se preocupan mucho o están viendo en cuál otra van. Sí, ¿está bien? Yo creo que el mensaje que es importante es para el común de nosotros. Déjame llevarlo a un ejemplo súper práctico. Todo cordobés va a querer juntarse en las fiestas, ¿no es cierto? Es un hecho natural, deseable y casi te diría necesario. Entonces, lo que un grupo familiar debería estar pensando si se va a juntar en familia es empezar a hacer una suerte de tamización y decir, ¿sabes qué? Los hijos de esta parte de la familia son personas que hoy son adolescentes o están yendo a fiestas. Bueno, probablemente si fueron el día anterior a que nos vayamos a juntar 4 a una fiesta, pediles que ellos vengan con barbijo. Que vengan, pero que no se saquen el barbijo. Es decir, esto es el precio que de alguna manera deberíamos estar dispuestos a pagar si yo quiero ir a esa fiesta masiva. Perfecto, anda a la fiesta masiva. Pero cuando vengas al lugar donde yo tengo al abuelo, a la abuela, bueno, perfecto, pero vení con barbijo. No te lo saques. Ponele la mesa del otro lado del tapial. Doctor, exactamente. La otra pregunta, no sé si ya se tiene en el mundo científico estadísticas más o menos clarificadoras respecto de la diferencia entre la variante andina, vamos a suponer, o delta, y esta Omicron. Si la Omicron es realmente mucho más contagiosa, pero menos letal o menos dañino el virus que las otras, ¿ya se tiene certeza de esas cosas o todavía se andan más o menos en el aire? A ver, no sé, primero es bueno clarificar esto de que no andamos en el aire. Por el contrario, estamos sumamente ocupados. Estamos preocupados, pero ocupándonos. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Vamos por las certezas de lo que vos me planteás, ¿está bien?
Las certezas que ya tenemos permiten decirle a todo el mundo con absoluta certeza, disculpa que sea redundante en el término, de que esta variante tiene capacidades que les permite a ese virus entrar a personas inmunizadas. Explico. Es decir, yo tuve COVID, perfecto, tuve COVID, y yo tuve COVID y tengo la vacunación completa. Hoy estoy expuesto a contagiarme con la Omicron. ¿Por qué? Porque la Omicron desarrolló cambios, esas famosas mutaciones, que le permiten entrar a mi organismo, multiplicarse en mi organismo, ¿está bien? No le va a permitir mi organismo, porque mi organismo tiene ciertas defensas. A mí no me va a agarrar una enfermedad grave, y eso te lo puedo decir con certeza, ¿está bien? Con certeza, y está comprobado por los estudios, pero sí yo puedo ser vector. Y esto es súper importante que todos lo entendamos. Es decir, las vacunas hoy te han otorgado, si tenés las 2 dosis de vacuna, incluso si tenés las 3 dosis de vacuna, incluso si tuviste COVID, y todas las vacunas te entregan una excelente inmunidad para las variantes de virus para las que se desarrolló la vacuna. Pero no te entregan, no tenés un escudo de superhéroe que impide que esta nueva variante, este supervillano al que le pusimos nombre de supervillano, cayó justo, el Omicron. Este supervillano es capaz de llegar a vos y mantenerse contigo. Es decir, primero, esta variante que tenemos puede usar a personas inmunizadas como vector. Ese es un punto. El segundo punto súper importante es que, a diferencia de lo que sucedía con las variantes anteriores, esta variante, las variantes anteriores tenían la capacidad de que me contagiaban a mí, y es factible que yo contagiara a 1 o a 2. ¿Está bien? Esta variante tiene la capacidad de contagiarme a mí y muy rápidamente alcanzar a 3, 4 o 5. Antes 1 o 2. Hoy 3, 4, 5. Y ahí está el problema. El problema es que esta variante tiene un alcance mucho más amplio. Antes, la variante anterior tiraban 1 o 2 tiros. Esta tira un escopetazo muy rápido y alcanza a más gente. Al alcanzar a más gente, tiene la capacidad de alcanzar a gente que probablemente no tenga su inmunidad en su conjunto, no las de las vacunas. Si esta nueva variante le llega a una persona que está con las defensas bajas, porque está deprimido, porque, qué sé yo, sufrió terriblemente el que Talleres no lograra ganar el último partido y está en una crisis depresiva total, bueno, esa persona está con la inmunidad baja. Y si le agarra Omicron, está en lo particular, podría estar más susceptible de tener complicaciones. Claro. No sabemos, termino con esto, no sabemos, para redondear el tema de las complicaciones, hoy por hoy tenderíamos a decir que esta variante no es más compleja que las anteriores, pero sí tiene más cobertura. Está bien. ¿Está bien? Alcanza más gente. Sí, no, porque el otro día leí, no quiero asegurarlo, me parece fue el doctor Pollack, que hablaba que, decía 2 cosas. Por un lado decía que a esta variante parece, no lo aseguraba, parece no gustarle tanto a los pulmones como a la anterior. Algo así dijo, como diciendo que parece que es menos ofensiva, pero lo ponía en esos términos, no el de asegurarlo. Y después me quedó dando vuelta algo que también leí, no sé dónde, cuando usted usó esa comparación con la bala y el escopetazo. Una bala, está bien, es una sola o 2, pero es más grande que el perdigón de escopeta. O sea que cuando a vos te alcanza un perdigón de uno solo, un perdigón de escopeta solo te hace menos daño que si te alcanza una bala. ¿Me explico lo que quiero decir? Como si al diseminarse más perdiera potencia. ¿Esto puede ser así? A ver, todas estas comparaciones son súper interesantes de hacer. No son precisamente muy científicas, pero son prácticas. Pero déjame ponerlo en mis mismos términos. Depende de dónde te pegue el escopetazo. ¿Está bien? Está bien. Si el único perdigón te pega o los 2 perdigones que te alcanzan te pegan en la cara, te van a producir. Y eso no lo podés predecir. ¿Está bien? Vuelvo a insistir, para tranquilizar a la gente, yo lo diría de esta manera. Si sos un cordobés que inteligentemente, aprovechó el que Córdoba tiene vacunas disponibles y tenés todas las vacunas puestas,
tenés la certeza importante de que te puede agarrar el Omicron, pero no te va a dar una enfermedad grave. Si sos uno de esos cordobeses medio y que se puso una sola y después dijo, no, yo me puse la inmunidad, con esto ya alcanza, al fin de cuentas, qué sé yo, a mí me tocó la Pfizer, que es americana, después me voy a poner la segunda. Cualquiera de esas situaciones, yo le diría que esa persona se tiene que preocupar. Y se tiene que preocupar mucho más el que no se puso ninguna vacuna. ¿Está bien? Porque esa persona no está preparada ni para una bala ni para un escopetazo que lo agarre de costado. Entonces, lo que quiero decir es, tenés la oportunidad de protegerte, protégete. Ahora, doctor, quiero aprovechar esto para hacerle... Bueno, quedaría charlando todo el día con usted, pero para hacerle la última pregunta respecto a esto. Hay gente que dice, lee una información por ahí, donde dice, murió de COVID Juan Pérez y estaba doble vacunado. Entonces, de vez en cuando hay una persona doble vacunada que fallece de COVID y eso genera alarma y llama mucha gente a decir, ve que es lo mismo estar vacunado que no vacunado. Entonces, está bueno la palabra de ustedes para explicarnos esto. Perfecto, y déjame explicártelo. Lamentablemente, yo perdí amigos y los otros días hacíamos una cuenta muy simple. Es difícil que cualquier cordobés que nos esté escuchando no haya tenido o la pérdida de un conocido o la pérdida de un familiar. Es imposible, es imposible. Todos hemos perdido gente. Y es factible que algunas de esas personas hayan hecho todo lo necesario para cuidarse, que hayan sido de los mejores estudiantes, que hayan ido de los mejores. Fueron los primeros en colocarse la primera dosis, la segunda dosis, se cuidaron. Todo eso habla de lo complejo y potente que es este virus. Y también debe volver a poner sobre la mesa el que lo que estamos haciendo con la vacunación es tratar de darte una cierta garantía, pero no son garantías absolutas, porque la diversidad que tenemos de nuestros cuerpos en cuanto a cómo respondemos, la cantidad de enfermedades que puede haber atrás, que uno puede tener como historia de enfermedades, o que conocidas o no conocidas, eso también afecta, ¿está bien? Por eso es súper importante lo que estamos diciendo. El virus, esta variante, el Omicron, y quiero volver a algo que me pareció interesante de lo que vos dijiste, después termino, pero voy con lo del Omicron. El Omicron se especializó en llegar mucho más allá de los que solo están con inmunidad. Es capaz de usar al que tiene inmunidad para llegar al otro. Entonces, vos hace un rato hacías la referencia a que en Córdoba parecería haber de las otras absolutamente el mejor ejemplo que les puedo... Están todas las variantes dando vuelta. Todavía no se llegó a que la variante Delta sea la prevalente y no va a llegar la variante Delta a ser la prevalente porque tenés la variante Omicron ganándole. ¿Está bien? La variante Omicron está entrando mucho más rápido que la Delta, por lo cual la Delta no va a ser la prevalente. Pero voy a hacer referencia a lo que pasó en Jesús María. En Jesús María se detecta un potencial brote de Omicron, ¿correcto? Se detecta un potencial, se dispara todo el mundo, la gente con una suerte de mayor temor va a testearse. Y cuando va a testearse, ¿qué detectamos? Que no solo había variante Omicron, sino que había lambda, gamma, delta, es decir, Córdoba tiene circulación de las distintas variantes, es decir, Córdoba tiene las distintas variantes circulando, por suerte no siendo tan agresivas en su presentación, pero están. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos a rajatabla, tenemos que pasar de la pandemia a la endemia. Y la gran diferencia entre estas dos palabras es que la pandemia es cuando estamos todos locos y nos preocupamos porque algo que nos superó llegó. La endemia es, para decirlo en términos muy simples para que todo el mundo me entienda, es que es algo que se va a quedar. Es como el Chagas es endémico y seguimos teniendo Chagas en Argentina. Es decir, el COVID va a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos y evitar que nos haga daño. Bueno, doctor, mire, tengo una mala noticia para usted, porque el haber hablado tan bien, tan claro, indica que lo vamos a llamar más seguido ahora en todos estos días. Así que le agradezco mucho la gentileza que ha tenido.
Yo, con tal de escuchar hablar un poquito cordobés, soy capaz de estar donde ustedes me pidan sin ningún tipo de problema. Bueno, le mandamos un saludo grande. Muchas gracias, doctor. Que ande